Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Se nos ha dicho en los últimos años que no hablemos de raza, que no hablemos de racismo, o más bien, que hablemos de racismo, pero que no le digamos de esa manera, que hablemos de etnicidad, que hablemos de discusiones feministas y no hablemos de género, que hablemos de misoginia, pero no hablemos de hombres y masculinidades, que hablemos de muchas cosas, pero a veces nos hace falta que nos expliquen, que nos sitúen y que nos pongan en situación frente a esos prejuicios que hemos arrastrado durante tanto tiempo. Yo estoy muy complacido de estar hoy frente a una gran académica, la doctora en antropología, escritora, pensadora, activista cultural, Mara Viveros. Gracias, Mara, por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Muchas gracias, Juan David, por esta invitación y por el inicio de la conversación también en temas tan acuciantes y difíciles. Sí, muy difíciles, y te he oído decir en algunas intervenciones hace poco que te incomoda que en estos 3 años hayamos omitido la idea de la raza, que es como si nos diera miedo o prurito incluso al progresismo, a la izquierda y a quienes se consideran mucho más abiertos de nombrar las cosas de esa manera, sobre todo por la emergencia de liderazgos que ocupan hoy lugares que han incomodado a muchas y a muchos sectores de la institucionalidad y la hegemonía colombiana, como la emergencia, por ejemplo, de la vicepresidenta Francia Márquez, o el propio canciller. Yo creo que el canciller era tolerado como ministro de Medio Ambiente, pero tener un canciller afrocolombiano no sé si le gustó a mucha gente. En fin, estamos en un momento de cambios y creo que tu mirada es muy importante hoy, tu trabajo, que vamos a ir tratando de conversar durante esta hora, lo que alcancemos, por supuesto. Pero yo quería comenzar por ahí porque creo que es una provocación importante para quienes nos van a ver esta mañana. ¿Por qué tú insistes en que hay que hablar de raza? Y ya vamos a ir hacia la interseccionalidad, hacia el género, hacia lo masculino, pero yo quiero empezar provocando por ahí. Sí, Juan David, en efecto, raza ha sido una mala palabra, no solamente en los últimos 3 años, sino para las ciencias sociales en Colombia y para las ciencias sociales en general. Incluso en Europa también es un tema tabú. Pero bueno, hablemos de Colombia y realmente es difícil nombrar la raza porque inmediatamente pensamos que al nombrarla somos racistas o estamos hablando desde un sufrimiento personal, visibilizando discriminaciones que le competen solo a unos pocos. Y eso es el problema. Es decir, no se entiende que no estamos hablando de la existencia biológica de la raza. Estamos hablando de los efectos sociales de la raza, de la existencia social de la raza, podríamos decir. Y eso hay que diferenciarlo. Entonces, cuando evitamos nombrar la raza, pensamos que la estamos evitando porque al nombrarla estaríamos como reificando, repitiendo el gesto racista de clasificar a las personas. Y en efecto, el gesto racista de clasificar a las personas es el que crea la raza. O sea, es el racismo el que crea la raza y no al revés. No es que existe la raza como algo biológico, como un dato, y que a partir de ese dato biológico, alguno de los efectos sería el racismo. Es todo lo contrario. El racismo, digamos, es como una mirada, una taxonomía, ¿sí?, que genera justamente esas categorías. Y es una mirada y una taxonomía que parte de un mundo que tú has tratado de discutir desde que estudiaste tu carrera, seguramente, y desde que te empezaste a ser académica y desde que te interesaste en intelectuales como Sendar Zagor, como Frantz Fanon, como muchos otros, y es el colonialismo. El colonialismo inventa una estructura, un aparato para persuadirnos de esta idea de que hay una raza y que después de esa idea biológica hay un racismo. Tú inviertes eso para precisamente decolonizar. ¿Qué es decolonizar el pensamiento y qué es lo que tú le discutes al colonialismo que muchos creen que ya se acabó? Sí, es bien interesante. O sea, descolonizar sería de manera sencilla como replicar el gesto de, por una parte, reconocer que existe el colonialismo, identificarlo y eliminarlo. Y si no se puede eliminarlo, erosionarlo. Intentar, digamos, circunscribirlo, identificarlo y combatirlo.
Eso sería como lo descolonizador. Entonces, me parece muy importante, por una parte, lo que señalas, y es como ubicar bien el vínculo entre el colonialismo, justamente, y esa matriz colonial que organiza las sociedades en torno a la raza, al género y también a los ordenamientos jerárquicos, pues que llamamos después clase. Entonces, eso sería como el gesto Esas descolonizador. tres ideas están, digamos, Están en el en el origen corazón mismo del del proyecto colonial, colonial, digamos. exacto. Porque Pero la la gente, raza es fundamental. claro, pero porque la gente o porque el sentido común del neoliberalismo nos hizo creer que eso ya no existía, que el colonialismo se había terminado. Te lo digo porque incluso frente a una discusión que yo tuve desde el ministerio con el tema de Santa Marta, cuando yo decía no tenemos nada que celebrar, conmemoremos y pensemos qué quiere Mm. decir esto y discutamos. La opinión de la mayoría de los medios empresariales y de Carlos Vives, por ejemplo, un cantante, era, evidentemente no voy a detenerme en sus argumentos porque no son argumentos, digamos, legítimos, pero a mí lo que me sorprendía no era tanto la manipulación de esos argumentos Mm. que eran frágiles, sino el convencimiento de verdad de que el colonialismo se había terminado, de que nosotros nos habíamos emancipado y de que este discurso del presidente o de algunos de nosotros era un discurso medio anacrónico, medio de gente loca. ¿Por qué crees que se impuso ese sentido común en Colombia? Y mucha gente cree que es que el colonialismo sí se terminó y no pervive hasta nuestros días. Entre otras cosas, por ese relato canónico de la historia, de las independencias y de justamente como desligar lo que pasó antes y lo que está pasando ahora, como si, digamos, las repúblicas, el periodo republicano, hubiera realmente hecho un corte radical con lo anterior. Bueno, en primer lugar habría que decir que es un proyecto criollo, es decir, de personas, hijas de españoles, nacidas en América, pero que todo el tiempo estaban mirando a España. Y incluso la manera en que nombramos esta región como América Latina, esa latinidad es el vínculo con Europa que siempre se está recordando. Entonces me parece que eso es una marca también de lo que Aníbal Quijano llamaría después la colonialidad, que sería como lo que pervive después de la colonización y que justamente la descolonización es lo que permitiría, digamos, comenzar realmente un periodo de independencias y de autonomía. Pero no son independencias únicamente formales, sino independencias también en la manera de pensar, en la sensibilidad, es decir, el nuevo mundo del que tanto hablamos, ¿no? Que no, Que no ha todavía no llegado. se concreta. Exactamente. Seguimos Entonces, pensando en esas independencias y en autonomías. ese momento, hace 200 años, hay una idea que tú has discutido mucha y que tampoco se entiende todavía. Así como se cree que el colonialismo se terminó, aún la gente sigue repitiendo que somos mestizos, que eso es el fondo, nuestro ser cultural, nuestro ser social, y ahí entonces se acaba cualquier tipo de discusión, porque el mestizaje soluciona todo lo demás. ¿Qué es lo que es ese proyecto mestizo y qué es lo que tú has discutido de esa idea que a veces no se entiende del todo en la gente? La gente cree que somos una mezcla tranquila de cosas que Ujú. ocurrieron y entonces dio lugar a esta nuevo hombre, como lo llamaron algunos, o Ujú. nueva mujer de América, de lo que llamas tú ahora nuestra América. ¿Qué es ese proyecto también intelectual? Porque hubo un proyecto intelectual de sembrar una idea del mestizaje y por qué es tan peligrosa esa idea. Sí, fue un proyecto intelectual que tenía que enfrentar una realidad muy incómoda justamente para los criollos. Y hablo de los criollos en masculino a propósito. Y era qué hacer con esta heterogeneidad. Mira que incluso las castas intentaron como circunscribir las mezclas y separar la República de Españoles y las castas, que eran justamente las personas pues contaminadas por ser mezcladas. Bueno, al construir esas nuevas repúblicas, ¿con quiénes iban a poderlas construir? Entonces me parece que eso es también como el origen, de alguna manera bien intencionado, del mestizaje y digamos todo el discurso intelectual que se coloca sobre esa realidad, sobre eso fáctico. Entonces a mí me parece que es interesante porque se quiso transformar en algo positivo, algo que era realmente problemático para ese proyecto criollo. Y era decir, no, el asunto es el mestizaje. Y el mestizaje también es el mestizaje cultural.
Es decir, se trata de acercar a esas personas que pertenecían antes a las castas a ese ideal blanco, europeo, moderno, mediante la educación, por ejemplo. Entonces, el mestizaje, tal como lo vivimos acá, fue siempre blanqueamiento. Ujú. Es decir, despojarse de sus orígenes, de sus raíces, de sus creencias, de su sensibilidad, para adoptar justamente creencias, maneras de concebir el mundo, o sea, cosmologías que eran pues modernas, europeas, occidentales. Entonces, por eso es terrible ese proyecto de mestizaje, porque implicó por una parte ese despojo de las personas de quiénes eran y tener que identificarse con una idea pues que no les era propia y tener que no solamente adherirla, sino defenderla y luchar por ella. Entonces, por eso me parece tan terrible, tan nefasto el asunto del mestizaje, porque nos ha hecho como negar justamente esas ancestrías plurales. Que eso es hablar de otra cosa. Cuando decimos todos somos mestizos, podríamos hablar, sí, tenemos ancestrías plurales, que son más evidentes en unos casos que en otros, pero finalmente, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo abrazamos esa pluralidad? Y eso ha sido muy difícil, porque esa pluralidad siempre se ha querido como diluir. Entonces ha habido montones de metáforas para el mestizaje. La licuadora universal, el melting pot, ¿no? Pero realmente todo el tiempo es como disolver, y sobre todo disolver lo que se considera abyecto finalmente. Pero tú también discutes algo que es una idea que nace de la Constitución del 91, que además, por supuesto, se produce casi que en el estallido neoliberal en América Latina, en todo caso, porque en el mundo anglosajón había empezado 10 años antes. Y es esa idea de celebración y de celebratorio del multiculturalismo, de volver esa diversidad también una especie de espectáculo. ¿Por qué? ¿Por qué discutes esa idea y por qué crees que eso también ha hecho crisis? Esa idea de que somos multiculturales, de que ¿qué es lo problemático de lo multicultural? Yo prefiero hablar de lo intercultural, por supuesto, sí. Pero ¿qué es para que la gente entienda la diferencia y eso que también puede hacer parte de ese mismo proyecto de crear una especie de recipientes que en el fondo no funcionan en la vida cotidiana nuestra, ¿no? Juan David, mira que es interesante, porque el mestizaje prometía ser como la solución al racismo, precisamente como homogenizando la población y diciendo todos somos mestizos, todos somos católicos, ¿sí? Bueno, entre otras cosas. Pero con el multiculturalismo quisimos reconocer que había una particularidad en esas sociedades, era la multiculturalidad de las sociedades latinoamericanas. Entonces pensamos que ese reconocimiento de esa diversidad interna iba a ser como una especie de etapa superior a ese relato del mestizaje. Y justamente, a diferencia del mestizaje que buscaba la homogeneidad, el multiculturalismo reconoce la heterogeneidad y la celebra la diversidad, pero hace algo que es terrible, y es que elimina, es decir, desvincula la diversidad de la desigualdad. El asunto es que en las sociedades modernas la diferencia, la diversidad se traduce en desigualdad. Y eso fue lo que se eliminó como de las conversaciones cotidianas. Entonces, una celebración del multiculturalismo y mucho reconocimiento. Por eso hablaba del espectáculo, porque estamos también en el momento en que todo el tiempo estamos hablando de reconocimiento, pero la desvinculación justamente con la desigualdad y, por supuesto, con la redistribución. Entonces, eso es lo problemático. Que, digamos, el multiculturalismo es una idea interesante. El problema es que el multiculturalismo, tal como se desarrolló en Colombia y en América Latina, fue un multiculturalismo neoliberal, también desarrollista, que iba a decir antes. Entonces creo que llegamos a la nuez de lo que tú has hecho y has tocado muy lúcidamente en libros, artículos, textos, estudios académicos, clases, conferencias, traducciones y toda suerte de reflexiones, y es hablar de interseccionalidad. Es decir, no podemos desligar la raza, la clase y el género de esta discusión, y no podemos disolverlo todo en una idea multicultural de que está muy bien, pero no observamos la situación de esos sujetos en la sociedad. ¿Qué es entonces lo interseccional? ¿Qué es eso que tú propones, o muchos otros contigo, que se ocupa de una manera más compleja de problemas que creo que son de una pertinencia tremenda hoy frente a todo lo que estamos viviendo en el mundo? Me gusta mucho la manera en que vinculas multiculturalismo con interseccionalidad.
Y es justamente porque la interseccionalidad es un concepto que emerge en un contexto neoliberal y muy pocas veces se ha hecho ese reconocimiento. Así que, de alguna manera, acojo también los vínculos que estás estableciendo. Sí, yo creo que el multiculturalismo lo que vuelve a poner sobre la mesa el tema pues, de las desigualdades estructurales, que se están olvidando en un contexto neoliberal que celebra la diversidad. También sucedió en Estados Unidos, y entonces por eso no es extraño que sean los Estados Unidos que se acuñe ese término. Sin embargo, yo siempre insisto en que hay otras genealogías previas al momento en que se acuña el término por la jurista estadounidense Kimberly Crenshaw en 1989, pero digamos antes ya existía esa sensibilidad de otras personas que habían señalado. Estoy pensando fundamentalmente en mujeres pensadoras afrobrasileras que habían, digamos, identificado el problema adicional que vivían las mujeres negras en procesos de movilidad social, porque eran pensadoras que habían accedido a la universidad, pero que eran absolutamente excepcionales y que todo el tiempo tenían que recordar que era importantísimo el feminismo, pero que el feminismo también tenía puntos ciegos. Y uno de los puntos ciegos del feminismo latinoamericano, comprometido incluso con sectores populares, es que no veía la raza. No veía, digamos, la particularidad de la experiencia del sexismo que estaban experimentando las mujeres afrobrasileras. Entonces, a mí me parece interesante como unir esas historias para hablar de interseccionalidad, que es como una forma de comprender cómo las relaciones de dominación están imbricadas y cómo todo el tiempo se están contestando unas a otras, cómo funcionan a veces de manera analógica, pero cómo se afectan mutuamente, que es lo que más me interesa, ¿sí? Es decir, yo he estudiado distintas entradas de la dominación social, pero en todas vuelvo a encontrar esa trilogía que es constitutiva de esa matriz de dominación colonial, que es clase, género, raza. Entonces he trabajado, por ejemplo, sobre clases medias y me doy cuenta que ese proceso de enclasamiento, esa movilidad social, también implica adoptar ciertos comportamientos de género canónicos. Vemos que hay que comportarse como lo que se entiende un buen hombre y una buena mujer para poder ser de clase media. Pero hay que tratar de no afirmar una particularidad étnico-racial, sino justamente afirmar como es ese relato viejo del mestizaje, que todos somos mestizos. Somos clase media y realmente somos comunes y corrientes. La clase media es como el lugar que nos iguala Exacto, tranquilamente. exacto. Y además que es enorme la clase media, pero realmente la gente dice, mira, nosotros que somos clase media, yo he escuchado decir eso a industriales. Además tranquiliza mucho, ¿no? Tranquiliza mucho. Sí, sí. Por arriba y por abajo. También cuando en ese proceso de movilidad todavía no se pertenece, y decir que se es clase media ya te asegura que ya escapaste a la pobreza y al estigma que también rodea justamente no ser clase media. Pero para decirte que por muchas entradas, también trabajando sobre masculinidades, también encontré que era importante la clase en ese caso. Estaba hablando de género, pero me daba cuenta que para poder entender las relaciones entre los hombres en Colombia, era importante pensar en términos de clase, pero también en términos étnico-raciales. Entonces, de ahí sale pues mi trabajo sobre, digamos, construcciones identitarias masculinas en distintas culturas regionales para adoptar, digamos, ese término muy clásico de doña Virginia Gutiérrez de Pineda, pero que me parecía útil, ¿no? Para mostrar las diferencias entre distintas regiones de Colombia y también distintas como concentraciones étnico-raciales que se juntaban, ¿no? Porque es interesante porque su separación o sus 5 culturas regionales también tienen ese carácter étnico-racial. Yo siempre digo étnico-racial porque ya hablaba más de lo étnico, ¿sí? Pero es una manera de entender que la etnicidad y la raza también están muy ligadas. O sea, no se trata de escoger o la etnicidad o la raza, o que es mejor hablar de etnicidad. Hay asuntos que tienen que ver con la etnicidad, ético, claro. Pero también hay cosas que tienen que ver pues, con el racismo y con la categoría de raza, con la racialización, que además la racialización es la que crea también la categoría blancos. Eso no existía previamente. También eso que llamamos lo blanco es heterogéneo.
Y en eso blanco en Colombia caben libaneses, ¿sí? Caben criollos, hijos de españoles, ¿sí? Personas que pasan por blancas porque son lo que llamarían antes personas, no sé, indígenas andinas, pero que ya lo indígena se nota muy poco, o personas mulatas, caribeñas, cuya ancestría africana tampoco es tan visible, porque también eso es interesante de las formas del racismo que adoptan configuraciones particulares en cada lugar. Y en el caso colombiano, la apariencia, los gestos, el acento, eso son signos raciales. Y Son de signos clase, ¿no? de clase que nos Definitivo, colocan sí. en un lado Claro. o en otro, ¿no? Dice Aníbal Quijano que nos colocan del lado de los vencedores o de los vencidos en los imaginarios. Son vencidos en términos de raza, pero por supuesto son vencidos también en un ordenamiento social que tiene que ver con clase. Entonces yo voy a tirar de todas estas ideas porque son fascinantes y porque creo que nos permiten empezar a comprender que todo ese proyecto, que evidentemente no fue el proyecto de una sola persona ni de un Maquiavelo que nos trajo hasta aquí, sino el proyecto que socialmente se fue armando por parte de las clases hegemónicas en el país, que empezaron a hacer ciertos pactos de acuerdo a esa sensibilidad, digamos, no solo a ideas, sino también a sensibilidades Total. y a pactos de clases raciales y de género, por supuesto. Y voy a tratar de que nos expliques un poco cada una de esas cosas, cómo opera aquí, porque tú te has ocupado de todo ello interseccionalmente. Pero yo creo que tocas el corazón de dos cosas que a mí en particular me interesan mucho. Uno es la clase media, que profundicemos Ujú. un poco, porque lo hablábamos con Ricardo López, que Sí, sí. es amigo tuyo, fue tu alumno, en fin, ha sido un colega tuyo de mucho tiempo y le presentaste su libro que editamos. Y eso fue un proyecto en Colombia, la construcción de un sujeto de clase media que a mi modo de ver ha sido definitivo en la construcción de los últimos 50 o 60 años de un montón de ideas culturales, de un montón de sensibilidades, de costumbres y de ideas que a veces a uno le aterra que sigan repitiéndose o se sigan normalizando. ¿Qué es lo que tú ves en la clase media y cómo es que tú diriges tu investigación hacia esa clase media? ¿Qué hace la clase media en Colombia? Que además no creo que sea tan grande, ¿no? Dicen que es muy grande, pero no lo es en términos demográficos, creo yo. ¿O sí? Bueno, depende de qué se Exacto, de acuerdo. entienda por clase Sí, él media, decía que era porque hay muchas definiciones gente que puede ganar entre un salario mínimo de 1,5 a 20 millones, no tiene nada que Exacto, ver la una con la otra. exactamente. Pero bueno, sí, Ni como experiencia mm, de vida, ni con nada. Sí, yo me interesé por las clases medias trabajando sobre género, porque entre otras cosas las ideas de género o las ideas feministas fueron enarboladas en Colombia por mujeres de clases medias, por mujeres que tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de viajar a otros países y conectarse con ideas que empezaban a circular en los años 70 y que regresaban al país con esa idea también de lo moderno, ¿me entiendes? Y es por eso que hay como una especie de superposición entre lo moderno y también la búsqueda de la clase media. La clase media es algo moderno. E incluso la idea de los países que queríamos imitar porque eran modernos, eran países que tenían grandes clases medias. El caso en América Latina más importante es el caso de Argentina. no. Argentina nos llamaba la atención porque encontrábamos, o Uruguay, porque encontrábamos justamente como una especie de sencillez en la vida cotidiana que tenía que ver con que había una gran clase media que cogía el transporte público, se sentía orgullosa del transporte público y de estudiar en una universidad pública donde se hacían grandes debates y eso era prestigioso. Eran países de grandes clases medias. Mira que esas cosas, tener un buen transporte, tener una buena universidad, se convierten en objetos que se privatizan y que se convierten en privilegio de unos pocos y no en derechos. Entonces también, es decir, yo llego a las clases medias también por ese interés, ¿no? Ujú. De esos derechos que se democratizan, de tener una gran cantidad de personas que justamente participen de esos efectos democratizadores. Que en Colombia fueron regresivos a partir de los años 90, se fueron Exactamente. expoliando todos. Exactamente. O sea, empezamos a echar para atrás y me interesó mucho, por ejemplo, entender, bueno, mi propia historia como persona que nació en la clase media, pero que da una característica particular. Hija de un médico negro,
o sea, un afrodescendiente de piel bastante oscura, y de una mujer blanco mestiza, cundiboyacense, de piel muy clara. Eso signa mi historia porque soy distinta a muchas personas que vivían en el barrio donde nací, en el colegio donde estudié y en los espacios, e incluso también era distinta en mis propios contextos familiares. Cuando había reuniones de familia, en la familia extensa, nosotros los viveros Vigoya éramos pues los primos oscuritos. No nos decían negros porque se evitaba eso. Simplemente eran los morenitos, ¿no? Porque también existen pues todos esos eufemismos justamente de cuidar y de decir que siempre por cariño, pero éramos los distintos y la otredad siempre ha sido problemática en Colombia. Pero bueno, hablo de eso porque en general, cuando la gente piensa en las experiencias de la gente negra, siempre las asocia a sectores populares. Y no era mi historia. Yo durante mucho tiempo también tenía como dificultad para ubicarme. Me sentía en muchos lugares, o sea, me sentía fuera de lugar. Entonces también me parecía interesante entender que esas clases medias que se han entendido como blancas o blanqueadas, que esas clases medias que eran bastante canónicas tenían poco que ver con la experiencia de la gente negra. ¿Y qué pasaba con esas pocas personas que habían tenido una movilidad social, que eran profesionales y que habían constituido hogares de clase media? Tu padre. Mi padre. Uh-huh. Entonces, y además me tocaba siempre escuchar en la universidad hablar a personas que hablaban casi como San Pedro Claver, como apóstoles de los negritos y de las negritas, y yo no me quería sentir la negrita, ni quería sentir esa actitud condescendiente. Estaba buscando la palabra patronizing, sí, condescendiente. Y efectivamente también hay una parte biográfica, pero es la historia de muchas personas. Es decir, la movilidad social también crea sentimientos complejos. O sea, se pierde como el vínculo con el lugar de origen, porque se quiere acceder a otros mundos. ¿Cuántas personas me han contado que yo nunca tuve bibliotecas en mi casa y yo soñaba con las bibliotecas? Y realmente en estos procesos de movilidad social también hay como una especie de traición a una cultura, por ejemplo, donde el libro no es tan importante y donde la oralidad y hay otros saberes que también son fundamentales se empiezan a despreciar porque los únicos saberes importantes son los que se producen en el mundo universitario. O sea, es que es todo eso la clase media. Y te digo porque son múltiples hilos los que me interesan en eso de las clases medias. Pero ya analizarlas en términos de enclasamiento, de racialización, de generización ya es bastante, porque muestra la complejidad. Incluso los afectos, las emociones que se empiezan a dejar de lado y que se adquieren. Me parece ahí maravilloso el trabajo de Bourdieu sobre la distinción. Porque también el proceso del enclasamiento es eso, es como empezar a distinguirse de ese grupo de origen, ¿sí? Empezar a, no sé, lo estudié mucho con las clases medias negras, las mujeres negras que se desexualizan para distanciarse de esa imagen de las mujeres negras como mujeres lúbricas o mujeres demasiado sexualizadas, ¿no? Demasiado sexuales. Entonces adoptan comportamientos que las distancian. Lo mismo pasa con los hombres negros de clase media. Se aconductan, digamos. Se aconductan. En los términos de la... Total. Y porque además... También por haberlo experimentado hemos tenido que hacer más para obtener lo mismo que otras personas de clase media. O sea, tenemos más cargas que otros colegas. Que uno se puede parecer, digamos, que uno puede estar ahí, que puede tener... Y a mí me gusta mucho eso que planteas, y creo que proviene, o no lo sé, pero ya me corregirás, del feminismo, ¿no? Y es esa idea de que la gente no entiende por qué el feminismo dice que lo personal es político, porque uno se sitúa ahí y sin esa incomodidad uno no produce ideas. Uno no produce ideas porque se siente a leer libros en una universidad y le parezca interesante, sino porque algo de lo que está experimentando lo confronta y necesita uno conocer, saber, entender. Te recomiendo además un excelente, iba a decir otra palabra, extraordinario, documental sobre Martin Scorsese que están dando ahora en una de estas plataformas. Y lo que él dice es muy bello y es que al final era un hombre que se sentía tan incómodo, venía de una familia de maleantes o con un tío medio mafioso italiano,
y llega al mundo de Hollywood y pues estos eran medio intelectuales, bohemios de los 70s y él lo que quería era tratar de contar esa experiencia de la violencia que había habido en los años 50 con las familias mafiosas ahí en lo que ahora es muy play en el East Village, donde creció Scorsese, pues lo que había era mafiosos y sus tíos eran mafiosos y lo que él veía era gente tirada en la calle y él decía, yo cómo digo esto, y la gente lo empezó a como apartar hasta que logra, digamos. Entonces me gustaría que explicaras eso, porque la gente a veces, la gente no, uno a veces se pregunta por qué insistimos también neoliberalmente en que esas ideas no provienen de nuestras propias experiencias, por qué no nos comprometemos con eso también, que creo que es otra de las estrategias para que es parte un poco de esa clase media, ¿no? De el conocimiento está allá, yo estoy aquí, mi vida privada es otra cosa, yo hablo de esto que tiene que ver con lo que dices también sobre hablar de sujetos o de personas negras, racializadas, es hablar de otros populares que están en una situación terrible a los que yo voy a ayudar, no de mi propia incomodidad de situación. Sí. Igual vuelvo a subrayar como lo interesante de poner el feminismo ahora en el centro. Porque lo que le sucedía a Martin Scorsese, de no poder hablar de sí mismo, tiene que ver con ese sentido de pensar que la ciencia elimina lo personal. Hay que eliminar cualquier, digamos, como sesgo personal para abordar la ciencia de manera más neutra. E incluso, digamos, muchos de los marxistas no estaban hablando de sus experiencias de clase, estaban hablando de otras y de otros. ¿A quiénes ayudar? Los obreros. Los obreros, exactamente. Entonces, me parece que cuando ese eslogan de lo personal es político, yo creo que fue muy importante, pero se ha resignificado y llenado de nuevos contenidos, exactamente. Y uno de esos, bueno, por una parte es como esa separación entre cosas que antes eran privadas y que empiezan a ser públicas, a politizarse, como por ejemplo la sexualidad, la reproducción. Pero no solamente eso, es cuando efectivamente entendemos que hablar en primera persona también es un gesto político. Es reconocer que tenemos puntos de vista y que cualquier conocimiento es parcial y que lo único que podemos es afirmar de manera transparente la parcialidad de lo que producimos como conocimiento. Eso es como digamos, como lo común de las ciencias sociales. Producir conocimientos parciales, pero con la objetividad fuerte de mostrar cómo se producen esos conocimientos. O sea, de alguna manera es como abrir la cocina, ¿ves? Y eso es una metáfora femenina. Mostrar que hay una relación entre la cocina y lo que aparece ya en el restaurante bien servido y que se elimina. Por eso también la separación de espacios. Yo creo que sí, tienes razón, viene el feminismo, ese deseo de abrir justamente la cocina de cómo se producen esos conocimientos. Hay una especie de compromiso político y afectivo que no le resta rigor teórico, porque esa transparencia implica una observación constante, minuciosa, de saber no solamente enunciarnos, es decir, mis características, mis propiedades sociales, no producen automáticamente un discurso, sino es un poco la mediación, digamos, lo que hago con esas propiedades sociales, lo que produce ese conocimiento, pero mi deber sí es de alguna manera como explicitar de qué manera esas propiedades, esos sesgos también están incidiendo en cosas que puedo ver mejor que otras personas, pero también a veces tengo puntos ciegos y produzco conocimientos parciales, pero que son importantes, que pueden aportar a la sociedad. Que es un poco como romper con esa idea de que queremos decirlo todo sobre todo. Y yo creo que es importante porque si algo siento yo que soy un producto universitario del neoliberalismo, es que nos quitaron esa posibilidad de hablar desde ahí. El proyecto tecnócrata
Sí, planteó que, pues, que los sujetos no importaban, que lo que había, por ejemplo, yo estudié literatura, vamos a hablar de las obras, no de la vida de los autores, eso es otra cosa, aquí vamos a hablar de esto, y es el texto el que nos tiene que decir y nos tiene que, y eso es sobre lo que tenemos que discutir, si el señor era un borracho o era un negro homosexual que perseguía, eso, no, eso nos tiene sin cuidado, aquí vamos a hablar de esto. Esto lo digo porque yo creo que también las ciencias sociales sufrieron un proceso de extractivismo, de convertirlas en una especie de ciencia, primero llamarlas así, ciencias sí. sociales, quitándole su potencia política. Y entonces uno ve que buena parte del discurso académico contribuyó también a crear la idea de que podíamos hablar desprovistos de emoción, desprovistos de historia, desprovistos de memoria. Y yo creo que eso ha sido también una de las grandes tragedias de este tiempo, ¿no? ¿No sientes eso? La academia también, a veces creemos que la academia estaba por allá y ha hecho bien su papel y su tarea y no la discutimos mucho. Y yo creo que hay que discutirla también, ¿no? Hubo un proyecto muy neoliberal en la universidad. Eso es fundamental. Mm. Y de hecho me ha pasado en muchos ámbitos del movimiento social escuchar reclamos. ¿Y la academia qué piensa? Y yo digo, no sé qué pensará la señora academia, yo voy a hablar como Mara Viveros, pero que también quiero decir, la academia es un espacio de transformación, es un espacio de disputa y es importante la labor que hacemos en las universidades. Es decir, una cosa es decir que no es el único lugar de producción del conocimiento, pero tiene su especificidad y yo la defiendo. En ese sentido no hay que ser antiintelectual, porque también ese es otro riesgo, ¿no? Claro. De decir, solamente hay compromiso político y hay compromiso afectivo con lo que hacemos. Pero eso se vuelve como una cosa que excluyente, como digo, del rigor académico, de la especificidad del trabajo académico. Pero también crearon eso, ¿no? Era una cosa o la otra. O la otra, sí. Exactamente. Justamente los mundos muy dicotómicos. Y yo creo que también de las cosas que me parecen interesantes, ahora, quiero rescatar lo interesante del mundo de hoy, es que hoy se reconoce más la relacionalidad. No es una idea nueva, pero cada vez aparece más como una necesidad, justamente frente a los excesos de la fragmentación que produjo el neoliberalismo, frente también a las, digamos, a la simplificación o pobreza que produce el individualismo metodológico. Esa cosa de que son genios, ¿sí? Que tienen inspiración un día y que escriben maravillas y que eliminan justamente cómo esa idea genial fue producida en un encuentro, en conversación con otros, ¿no? Y eso es difícil de asumir, porque es como si se restara autoridad. O sea, yo quiero esa lógica propietaria, ¿no? Es mi idea, se me ocurrió a mí y tengo que acuñarla, y si la nombras tienes que citarme siempre. Eso es terrible porque en eso se convirtió también la universidad. Y durante mucho tiempo... En una captura de rentas. Exacto. Y todo el tiempo era persiguiendo el plagio, ¿no? Y yo me acuerdo que también les decía a mis estudiantes, pero es que es importante que imiten. Yo sí, al contrario, quiero que ustedes vuelvan a decir, parafraseen. A las personas, entiendan, porque es la manera de apropiarse y de tener la posibilidad de construir lo que llamamos el pensamiento propio, como de avanzar un poquito, ¿sí? Pero es eso. Una voz que se construye con muchas voces. Exacto. Pero mira, eso ha sido difícil. Entonces, para volver a hablar de la interseccionalidad hace parte de esos utillajes relacionales que no entienden, digamos, la dominación en términos unidimensionales, en términos ya sea de clase o de raza o de género. Y los grandes movimientos sociales, pues del siglo XX fueron unidimensionales. Marxistas que solamente se ocupaban de la clase, feministas que solamente se ocupaban del género, movimientos también de liberación por los derechos civiles, por ejemplo, que trataban de lograr el avance de las poblaciones negras, pero solamente de forma unidimensional. Entonces, lo que me parece que permite la interseccionalidad, y por eso me gusta, es justamente entender las relaciones y justamente las afectaciones mutuas, porque todo el tiempo se están contestando. O sea, ahí yo entiendo qué quiere decir eso de que la dominación es una hidra de 1000 cabezas, pero es una hidra de 1000 cabezas que todo el tiempo están conversando entre ellas. Claro, y su manera lo podríamos explicar con un ejemplo, la dominación es una corporación que tiene
toda suerte de negocios e intereses, y así como hace discos, hace misiles para una guerra, Sí, y entonces o tiene burdeles o tiene tráfico de niños, y eso es la dominación. sí, sí, sí. Pero tus preguntas nacen también de encuentros con un pensamiento que no era frecuente, que no era masivo como lo es hoy. Digamos, hoy hay una especie de discusión mayor sobre estos temas en el mundo entero. Lo sabes porque... Ujú, Y tú nombras mucho, por ejemplo, al feminismo norteamericano o a las black feminism. ujú. ¿Qué supuso? ¿Qué fue lo que empezaste a encontrar cuando eras una joven? Sí, sí. Y esta familia decía llegar a los viveros. ¿Qué fue lo que empezaste no a preguntarte, porque yo no sé si uno sé, pero a encontrar? ¿A quién encontraste que dijeras, oh, aquí hay unas respuestas? Encontré muy temprano, por ejemplo, a Angela Davis. Ujú. Eso fue un regalo que me hicieron después del bachillerato. Estaba recién salido Graduada. su libro sobre las prisiones. Creo que se llama Si vuelven por ti en la mañana, puntos suspensivos, que estaba publicado por Siglo XXI. Recuerdo mucho la imagen de la carátula con un afro inmenso de Angela Davis. Entonces había muchas cosas que conectaban allí, ¿no? Porque por una parte, una mujer joven, bella, Angela Davis, una mujer bella, que se Negra, cartea, negra, revolucionaria. revolucionaria, Mm. que había estado en prisión y que entabla una relación epistolar con uno de los prisioneros, George Jackson. Y también me parecía increíble cómo estaba teñida de afecto e incluso de erotismo esa relación entre ellos. Para una joven, esa mezcla es impresionante. Es decir, eso me conmovía de muchas maneras. Justamente ponía en relación revolución con erotismo, con amor, con emancipación, con libertad. Entonces, pues todas esas cosas son importantes en la vida de una joven. Y empiezo yo a través de ella a conocer al feminismo. Pero ese era un feminismo negro, era un feminismo marxista. No era el feminismo a secas que después descubrí en Colombia más adelante, ¿sí? Cuando llego al feminismo. Es decir, yo también participé muy joven en la preparación del primer Congreso Feminista Latinoamericano y del Caribe. Y yo recuerdo haber Los dicho, 70s. eso fue en el 81. 81. Entonces, estaba estudiando en la universidad y hacía parte. ¿Ya estaba el grupo de mujer y género de la universidad o todavía no? El grupo de mujer y género estaba simultáneo, Ujú. pero digamos había distintos grupos en la Mm. universidad. Yo era Tú no estás. estudiante de la universidad, ¿sí? Ellas ya eran profesoras. Digamos, yo estaba estudiando en la universidad y también veníamos de rupturas con la izquierda, Claro. de haber encontrado justamente todo ese androcentrismo en la izquierda, toda esa dificultad de hablar de la vida cotidiana. Eso era un tema que era muy presente en ese momento. O sea, ¿cómo hacemos para poder hablar de que esos temas no sean menos importantes? Y que justamente eso todo, la intimidad, el amor, la sexualidad, eran temas que no eran considerados. Importantes. Claro, eso se resuelve cuando se resuelve el problema de clase, ¿sí? O sea, cuando llegue la revolución. Entonces, pero con eso quiero decir que eso fue muy importante como en mi llegada al feminismo. O sea, yo llegué al feminismo ya con esas preguntas. Preguntas que permanecieron durante mucho tiempo latentes, porque tampoco me atrevía todo el tiempo a poner en el centro esa pregunta, porque era como la excepción, ¿no? O tenía también el temor de, ahora otra vez va a hablar pues de raza, ¿sí? Ya llegó. Ya, sí, esas cosas, porque era una experiencia distinta Ujú. a la de las demás, pero poco a poco también fui ganando fuerza y justamente esas mujeres fueron muy inspiradoras. Eso de encontrar la propia voz, la propia vía, ¿no? La afirmación de justamente esa singularidad, de no temer hablar en primera persona. Y comencé a hablar en primera persona con la voz temblorosa, ¿sí? Y yo creo que sigo guardando algo de esa timidez inicial, pero también he ganado, y también quiero transmitir eso, claro que se gana. Ujú. Hablar en primera persona Sí, es genera una... lo que llaman empoderamiento, que también se volvió una cosa muy comercial de marketing, Sí, pero no pero, ocurre pero, de la noche a la mañana, hay que esforzarse. exacto, exacto. No, y que tenía un sentido importante, que era esa relación también con el poder y no sentirlo como algo malo o que no me pertenece.
sino también, y habitar esos lugares es importante. Entonces, bueno, para decir que la interseccionalidad llega como con esas preguntas, pues Angela Davis ya era interseccional, ella no se nombraba, pero pues sus libros Mujeres, Raza y Clase, y yo leí esos libros pues fascinada, sobre todo por el personaje que era ella. Como te digo, era esa mujer joven revolucionaria que conocí a través de las cartas que se escribía con George Jackson, y sí, me gustaba mucho. O sea, después se vuelve más seria mi relación con Angela Davis, y sí la estudio, la enseño, etcétera, la invito a Colombia. Divino. Claro. Y eso fue súper importante. ¿Se hicieron amigas? Sí, somos todavía conversan. Conversamos, exacto. Es más, tuve la oportunidad ahora que yo estaba en Cambridge de asistir al doctorado honoris causa que le concedió la Universidad de Cambridge. Y además me pareció interesante la manera en que ella manejó el dilema de aceptar o no aceptar ese doctorado honoris causa cuando las estudiantes en los campus de Cambridge estaban diciendo lo va a aceptar. Tiene que hablar de Palestina. Ella llegó justamente con el pañuelo palestino sobre la toga elegante que tenían que portar las personas que iban a recibir el doctorado honoris causa. Y con esa potencia, ella es una persona que me interpela mucho, también por cierta serenidad. Y ahora que la conozco más, también como por el cuidado con las personas. Es una persona con una gran capacidad de escucha. Ahora que hablabas de las contradicciones con el androcentrismo de la izquierda, creo que esas discusiones siguen vivas. Y creo que ha sido uno de los temas que hemos tenido que vivir en este gobierno. Y a veces por eludirlo, como que decimos, no, lo mismo, ¿no? Es como la misma actitud. No hablemos de eso que todavía nos falta. Cuando llegue ya el cambio de verdad, ya no lo llaman revolución, sino cambio. Cuando lleguemos a... y resulta que ningún cambio ni ninguna revolución se producen si no hablamos de esas cosas. Porque si esas cosas están para después, pues se producen aplazamientos que se vuelven resistencias y que se vuelven contradicciones y que se vuelven enemistades y que se vuelven fracturas políticas que remediarlas es muy difícil. Porque no hemos podido hablar, tú que me imagino tienes muchos amigos progresistas de izquierda, ¿qué es lo que pasa todavía con esa imposibilidad de hablar del cuidado, de la misoginia, del patriarcado dentro de la propia izquierda, esa idea de que todavía son los hombres y hay muchos hombres blancos de ciertas características las que tienen que llevar a cabo esto, y cuando una mujer disputa esa voz, ha ocurrido con la vicepresidenta. Muchísimo, por supuesto. Estos 3 años. Y a veces creo que nos cuidamos de hablar de estas cosas para no hacerle daño al proyecto. Yo creo que eso no es hacerle daño a un proyecto, es hacerle bien a un proyecto. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, y creo que hay que poder hablar siempre de la vida cotidiana y de anclar justamente los proyectos políticos en la vida cotidiana. Eso tiene que ver con ese binarismo que establece que son compartimientos estancos y que no tienen nada que ver. Justamente hablábamos de lo personal y lo político. Ese eslogan es muy potente. Es muy potente. Porque realmente mezcla esos mundos que todo el tiempo se intentan separar. Entonces, si los seguimos separando, no podremos evitar las fracturas. Y creo que esa reflexividad constante nos obliga a ser como a una cierta humildad, a reconocer los errores. Y yo siento que una de las cosas más difíciles para los hombres blancos, tal como han sido socializados, es reconocer el error. Eso me conmueve siempre, pues cuando los pocos colegas lo hacen, porque sé que no es fácil, ¿sí? Hoy recibí justamente un mensaje de uno de mis estudiantes que me decía que pedía excusas porque había tomado demasiado protagonismo ayer. Yo dije, qué belleza de carta, un mensaje, ¿no? Porque eso casi nunca lo dice un hombre. Al contrario, necesita para poder sentir que existe ese protagonismo, porque si no se siente menoscabado en su masculinidad, porque esa masculinidad ha sido pensada de esa forma. Entonces estamos hablando también de masculinidad con hombres o sin hombres. Masculinidad que también puede ser enarbolada por mujeres que para poder actuar en política tienen que ser hombres honorarios, ¿sí?
y que tienen que adoptar como toda sí, la exis corporal, el acento, la fuerza, pues masculina, porque si no, no son escuchadas. Entonces, pues todo eso es difícil. Por eso es difícil, es casi imposible, digamos, introducir el tema del cuidado de forma como fuerte, ¿sí? Pensar con cuidado. ¿Ves? Eso parece como una contradicción lógica. Como que el cuidado tiene que ver con los sentimientos, con las emociones, pero no tiene nada que ver con pensar. Sí, lo quieren equiparar como a ese discurso de la ternura que fue tan popular en los 90, que no tiene nada que ver, por Sí, supuesto. sí, Es total. como que el cuidado es ser bueno y no lo quieren entender, ¿no? No quieren profundizar en la idea. Ciertas Sí, personas de sí. izquierda. Y justamente el androcentrismo no piensa con cuidado y por supuesto no actúa con cuidado. Pero estamos hablando de otra noción. Pero bueno, tenemos dificultades con montones de cosas, con sentimientos, con emociones. Se habla mucho del giro emocional en las ciencias sociales, pero es bien difícil. Eso igual, ¿no? Porque riñe con eso que llamaríamos la objetividad. Entonces sí creo que la vicepresidenta Márquez ha sufrido el racismo cotidiano casi todos los días de su vida en este gobierno, Desde todos los desde flancos, ¿no? todos los flancos. Adentro y afuera. Exactamente. Y eso, o sea, no se reconoce suficientemente. Y realmente yo creo que apreciaremos la valentía de haber querido encarnar ese proyecto con el tiempo, porque le ha abierto caminos, o sea, es un antes y un después. De todas maneras, lo que se está gestando en este momento. Sí creo que ese reconocimiento mayor no se va a olvidar. Las personas que fueron reconocidas en este gobierno y que pudieron arañar un poquito el gobierno, pensando con el deseo de manera positiva, no van a olvidar justamente la posibilidad de construir un proyecto político distinto, pensando solo en la parte positiva. Hay otras personas que se acomodan, ¿sí? Y que realmente se desligan de ese proyecto político que las hizo llegar a esos lugares y pues, se traicionan esos proyectos. Eso pasa en todos los Las movimientos partes. sociales. Sí, hay una variedad. Pero quiero pensar, digamos, de manera esperanzada y de manera esperanzada no ingenua, sino que creo que es una experiencia que hay que documentar Y que ya porque, pues va a posibilitar otras cosas. Sin exacto, duda, porque va a eso sí, posibilitar sí, otras cosas. sin duda. Entonces, documentarla es algo que me interesaría. Por ejemplo, ¿qué Ujú. pasa con estas clases medias negras que viven la movilidad social a través de la política? ¿Qué pasa con estas lideresas que empezaron a ocupar puestos de poder en los ministerios? ¿Cómo se relacionan con el poder? ¿Qué pasó allí? Un velo se cayó, sin duda, ya no hay, Exacto. porque no hay nada detrás del velo. O sea, lo que se entiende Sí, es que no hay nada, o sea, solo un edificio. Digo, sí, no, sí. esa estructura de poder tampoco es tan sagrada ni tan compleja. Eran otros modos, otras costumbres, pero después de 3 años, pues uno tiene las de uno. Ujú, Y la ujú. gente termina por aceptarlas, porque si al principio se ponen difíciles los señores que atienden la casa, después de 3 años hay afectos, hay movilización, Exacto. incluso hay simpatía, porque ay, ya no están aburridos, ya nos dejan tranquilos a dormir a la hora. O sea, hay una movilidad social también dentro de otras personas que rodean al poder que no se está viendo. Guardaespaldas, una cantidad de gente que me Ujú, decía a mí, por ujú, ejemplo, el trato es muy distinto, es muy raro. ujú, Es muy ujú. raro que nos pregunten si pues que se vaya a dormir y pues no se me quede esperando aquí o Sí, que es son muy raro que personas. nos digan, incluso Exacto. a nosotros nos dejaban aquí Que nos nombren. sentados y pues hasta que Mm. usted me llame y me diga, oiga, no, pues váyase porque me voy a demorar y venga en 3 horas y eso es muy raro. Dos ideas finales. La primera es que así como pensaste sobre la clase media, lo cual es pues bastante extraño por lo que hablamos antes, de pensar en raza y género, es pensar en la exclusión y no qué pasa en otro lugar. También te has ocupado de la masculinidad y yo creo que eso es muy importante para el Mm. feminismo, es porque tú insistes en que para entender cuál es la discusión de fondo del feminismo, hay que pensar en la masculinidad. Y hoy hay una disputa en eso que se llamaría lo masculino entre algunos hombres, digamos, más reaccionarios, conservadores, que defienden también una fragilidad de la masculinidad como una especie de blindaje frente al feminismo, y otros, por supuesto, que entre los cuales yo me inscribo, que
nos inscribimos, si se quiere, dentro del feminismo como una posibilidad real y un proyecto político que debe realizarse para cambiar la estructura patriarcal, porque si no cambia la estructura patriarcal, lo demás no se va a transformar, digamos. Yo creo que esa certeza sí la tengo clara, pues. Entonces, ¿cómo es esa tensión y por qué te metiste, y cómo te metiste más bien a pensar en lo masculino? Bueno, yo creo que básicamente entender que género no es mujeres, que género es una forma de ordenamiento de las prácticas sociales, que justamente crea esas categorías de hombres y mujeres. O sea, titulábamos en algún libro que hicimos con estudiantes ficciones. O sea, los hombres y las mujeres son ficcionados, ¿sí? Entonces, me parecía también importante entender, no solamente en esas relaciones de poder, qué pasaba con quienes estaban ejerciendo el sexismo sobre las mujeres. O sea, de quiénes eran. O sea, también llegó con la curiosidad, a partir de muchas historias de vida, si quieres. Yo comencé con esto en la Universidad de los Andes cuando estaba estudiando mujeres ejecutivas. Y empiezo a crear, digamos, una curiosidad de saber quiénes son los hombres que acompañan esas mujeres en cargos de poder. Y tuve sorpresas. O sea, siempre se dice detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Entonces... Y detrás de una gran mujer, ¿qué hay? ¿Qué hay? Exacto. Y eso es interesante. Bueno, pero no voy a entrar en ese detalle, pero me interesa el tema de las masculinidades. Llego por ahí. También por dislocar, bueno, si quieres por cuestionar, incomodar como supuestos. El machismo es un asunto de hombres negros, de hombres caribeños, ¿sí? De hombres pobres, a quienes les falta educación, los bárbaros. Y incluso cuando empiezo a trabajar sobre masculinidades en Colombia, me encuentro un colega que me dice, qué bien que vas a estudiar sobre esos negros que son muy machistas. Es muy importante tu trabajo. Yo le digo, sabes que lo que he encontrado es que el machismo está muy bien repartido en todos los pisos térmicos. No solamente he encontrado machismo entre los... con el clima, si es que sí, estas ideas es muy fuerte. Son fundacionales. Exacto. Pero bueno, es entender justamente que el género es una categoría relacional, que me interesa entender el otro espectro de esa relación, el otro actor de esa relación, digamos. Después empiezo a entender que la masculinidad no solamente la encarnan los hombres, y que esa masculinidad puede ser encarnada por mujeres, que a veces puede ser celebrada en subculturas, por ejemplo, lésbicas, y es algo que se puede positivar. O sea, no siempre la masculinidad es algo malo. También eso es complicado, ¿ves? Porque los hombres que sienten a las feministas como amenazantes, sienten que los están despojando de algo que era como su mayor orgullo y que ahora hay que sentir vergüenza de ser hombres o de la masculinidad. Entonces empiezan a tildarla, no, son nuevas masculinidades corresponsables, pero hay una dificultad con la masculinidad. Entonces, efectivamente, o sea, para mí no es el punto, ¿sí? Es como qué es el contenido de la masculinidad y cuándo es una masculinidad opresiva, ¿sí? Y por eso me interesa entender más las relaciones sociales también que generan la masculinidad. Ahora estamos en un momento, es impresionante porque también es como un backlash, ya se habla desde hace un rato de eso, pero sí estamos como en un momento en que estos grandes hombres como Trump, como Putin, como Milei, ¿sí? Como Álvaro Uribe, como Jair Bolsonaro, no solamente tienen, es decir, su liderazgo político tiene que ver con la forma en que se presentan como hombres y que enarbolan una cierta masculinidad. Y eso es una cosa que me ha interesado muchísimo. Entender, entrar al tema de los liderazgos políticos contemporáneos a través de estas entradas que parecen como entradas marginales, que son las entradas de género, de raza y de clase. Entonces, explicitar el carácter patriarcal, el carácter de supremacista blanco de esos proyectos justamente de derecha. Entonces, me parece importante hablar de eso. E incluso hay una diversidad en esas formas de masculinidad. Yo, por ejemplo, veo grandes diferencias entre un Jair Bolsonaro y un Javier Milei, porque Jair Bolsonaro sigue jugando con, digamos, o sea, como coqueteando con las ventajas de ser un gentleman, ¿sí? Milei no, él es un incel, de alguna manera. Sí, sí. Entonces, realmente
habla de la jefe que es su hermana, ¿sí? Se Sí, rodea sí. de mujeres fuertes, tiene una familia multiespecie, o sea, tiene que ver mucho con el mundo contemporáneo donde las mascotas son importantes. A mí me interesa entender mucho, por ejemplo, a Milei, Ujú. ¿sí? A Bukele, como esos nuevos, porque también son formas distintas de masculinidad, pero al servicio del mismo proyecto patriarcal. Con eso quiero decir que también hay una heterogeneidad y matices al interior que son muy ricos. Hay Entonces, gradaciones, claro. Y exacto. quizás es una fusión de dos cosas que solamente advierto, y es como toda una tendencia que había cultural de los hombres mostrarse más femeninos, digo, en medio de la emergencia del Me Too y de la tercera ola feminista, los hombres empezamos a Ujú, preguntarnos, bueno, ¿cómo habitamos este mundo? ujú, Eh, y eso fue toda una corriente cultural, digamos. ujú. Y está la otra que es la de yo me voy a afirmar aún más en lo que ellas están criticando. Me voy a volver el abuelo de mi abuelo. Es decir, yo voy a ser un cowboy. Y no Ujú, me importa, y es Trump, o sea, yo voy a bombardear lanchas y ujú. me tienen sin cuidado y voy a hacer video. O esta mañana, como anécdota, puso un video y puso la canción de, ya ni me acuerdo de qué grupo, Sí, sí, y sí. plagió el grupo y no le importa, ¿qué Sí. me importa? Ustedes todos son unos idiotas. A mí me gusta Sí. esta música y yo la uso y demándenme. Digo, estoy narrando una anécdota doméstica para mostrar que No, pero es su pudor importantísimo. no existe, digamos, sus límites no están en ningún lado. Esa es como la fusión, ¿no? Ujú, De Milei y los libertarios, digamos. Los exacto. libertarios tienen cosas de este mundo como el interés en la moda o Ujú. en lo digital, pero también mucho del mundo bárbaro, del ultramachista, supremacista blanco, ¿no? Entonces hay Sí, como una especie de nuevo sujeto total, cultural que es muy importante que lo veamos venir porque seguramente aquí ya debe haber muchos de total. ellos. Es muy importante, por eso, estudiar desde una perspectiva feminista la masculinidad. Y me alegra porque, digamos, yo fui pionera en ese, digamos, espacio, pero ya hay cantidades de estudios de masculinidad que abordan temas distintos y yo estoy descubriéndolos ahora, por ejemplo, a través de mis estudiantes, todo lo que sucede en el mundo digital. Y creo que hay que ponerle atención, porque los mundos que nos esperan son muy distintos, pero ahí justamente el género sigue siendo importante, la clase, no hay que descuidarla y por supuesto la raza. Pues esa tríada no nos vamos a deshacer tan fácilmente, ¿sí? Porque digamos, es como las bases, el fundamento de lo que llamamos Sí. Occidente, de esa cosmología que sigue siendo hegemónica. Pues Mara, gracias por prestar tanta atención durante tantos años, gracias por dedicarte a abrirnos puertas. Creo que todos los que te hemos leído, te hemos visto en conferencias, reconocemos y sabemos de tu enorme lugar en el conocimiento y en la vida intelectual colombiana. Así que mil gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Juan David, muchas gracias también. Ha sido muy agradable esa conversación. La oportunidad también de, justamente, de encontrarnos y de compartir reflexiones juntos. Y a Gracias. ustedes, gracias por estar en esta otra conversación pendiente. Nos vemos en la próxima, los miércoles a las 7 de la noche, los domingos a las 7 de la mañana. Y acuérdense que todo tiene que ver con el género, con la clase y con la raza. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.